Gente, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio, bienvenidos a un nuevo episodio de Envinados Podcast. Como siempre estamos aquí, esta triada de pelotudos, estamos acá juntitos, hay unos seres con más frío que otros, tenemos problemas de termostato, aunque el termostato dañados por este lado, pero como siempre estamos acá, Esteban, Cristian y yo. Perdón. Hoy queríamos celebrar algo, pero no sé si estamos celebrando realmente. Sí, no. Pues estamos de pronto, ¿cómo se dice? Íbamos a celebrar que Colombia podría llegar a ser campeona. Pero que esto va a salir al carajo. O sea, ¿esto cuándo sale? Esto sale lejos. Como, sí, lejitos. Pero. No. O pero sea, igual, bueno. Sí, El día que estamos, me hecho en este momento, este día que estamos grabando esto, acaba de pasar el partido de Colombia, del cual ya pueden ver un video en nuestro canal de la video reacción del partido. Por acá queda, no. Por acá. No, sí, porque queda en espejo. No, es aquí encima. Sí, arriba. Aquí queda el enlace del video. Entonces, para que vayan y lo vean, lamentablemente Colombia no quedó campeona, pero igual íbamos a celebrarlo de una u otra manera con un vinito espumoso. Entonces, vamos a ver, espero no atacar a ningún ojo de ustedes. No, pero eso está. Ahí va. Ahí va. 1, a ver, escuchen ustedes, gente. 1, 2, no jodas. Bueno. 1. Chan. Ya salió, pero no se me está. Bueno, listo. No reguero. Toma, bebé. Hoy estamos tomando un espumosito blanco con el patrocinio del señor Cristian. Estamos sin copas de vino espumoso. Denle like, compartan. Miren, cuando compramos unas copitas, hola, qué vergüenza. Estamos con copas, con torpeza y las ganancias que se tengan va para nuestras pensiones. ¿ya son nuestras? Ya son nuestras. Porque antes decían que las pensiones de estos dos. Listo. Es que antes yo pensaba que era más, pues por lo menos yo tenía más tiempo para tener pensiones, pero así como van las cosas, no. Aquí para no poderlo bailar más. Gente, saludcita, bienvenidos. ¿Cómo me les ha ido? ¿Qué se cuentan? Salud. Que se narran la mojarra. ¿Qué se relata la rata? Saludcita. Que se dice Berenice. Bueno. ¿Qué dicen? Me sabe como un poco a vinagre. Es que el vino viene del vinagre. O sea, sí. De la uva sale el vino. Ay, qué feliz el vino. Vino. Hay una canción muy larga con la uva, pero no vamos a llegar allá. Hoy entonces vamos a hablar, a propósito de estar celebrando de tener un vino espumoso y de esta cosa del mundial que nos dio como pie para hacer el video que les mostramos como reacción en vivo, digamos, como frente al segundo tiempo del partido. Nos quedamos pensando en los deportes. Como qué contacto hemos tenido con el deporte y qué percepción tenemos del deporte. Entonces primero voy a arrancar, que es más fácil, si hay algún fanático de algún deporte. ¿Ustedes son fanáticos consumidores de algún deporte que vean en tele, que lo sigan en redes, que estén como en ese mood de seguir deportes? Sí. Señor Cristian, que asiente. Sí, pues a mí me encanta el fútbol. Empecemos por ahí. Me gusta ver tanto de selecciones como de clubes y pues lo disfruto mucho. Eso y la Fórmula 1. ¿En qué momento, espérate para que te pases para el otro lado, en qué momento nació esa cosa por el fútbol? ¿Es heredado familiar? O sea, ¿es una costumbre familiar el consumo de fútbol? No tanto, ¿sabes? No tanto. O sea, no tanto es sí, pero tú eres más. Ok. Es decir, mi papá pues veía fútbol o ve fútbol, pero no de una forma... Es decir, si se puede ver bien y si no también, digamos que lo tradicional que es ver los partidos de la selección Colombia. Ajá. Y ya no más. Pero pues a mí me gusta, más allá del fanatismo del equipo que me gusta o de la selección Colombia, me gusta así verlo, analizarlo, de pronto verle otras cosas alrededor de eso.
porque me gusta también ver partidos de los clubes que no me gustan, de los que no soy hincha. ¿Y ves fútbol más de afuera o más de acá de Colombia? Más de afuera. Más de afuera, sí. O sea, realmente no sigues como la liga colombiana o como se llama. No, la liga colombiana, es decir, veo partidos, veo algunos partidos, estoy pendiente como de resultados, pero la verdad es que no soy fanático del fútbol colombiano, de la liga colombiana. Eh, digamos de la liga colombiana me gusta más, por ejemplo, la liga de fútbol femenina. Esa sí la sigo y digamos, sigo constantemente los nombres de las jugadoras, de pronto cómo van los equipos punteros, campeones, Nos dimos cuenta. como estadística. Sí, sí, nos dimos cuenta en la reacción. ¿Tú, Esteban, tienes algún deporte o práctica deportiva o cosa parecida que sigas? Pues yo sigo generalmente las cuentas de los World de League of Legends, pero tampoco los veo. O sea, como que busco, digamos, hoy es el, el enfrentamiento entre estos dos equipos, no me molesta en buscarlo, veo los resultados después. Ujú. Y ya. Que esos son los eSports, ¿no? Los Electronic Sports que han estado de moda o que se han dado en el último tiempo. ¿Cómo ven ustedes eso antes de seguir como con Fórmula 1 y con el resto de cosas? Esa diferencia entre los deportes a los que estamos acostumbrados, como de los Juegos Olímpicos, de los juegos o deportes que uno practica cuando está en el cole, que le obligan, le gustan o no, con respecto a estos deportes electrónicos, también requieren un entrenamiento, también requieren como características de alimentación, de tener un director técnico, prácticas, juegos. ¿Cómo creen que funciona eso o qué saben de esos eSports? Pues por ejemplo, uno de mis amigos de universidad es analista de los eSports en varios de los grupos colombianos, de los equipos colombianos de League of Legends. O sea, como comentarista de fútbol. No, ¿O como analista, a digamos, ver, espera, exacto, digamos que, no sé, Santa Fe le paga a alguien para verse todos los partidos que jueguen Millonarios y a raíz de eso empieza a hacer estrategias y dice, este ok, jugador, ok. no sé, es buen delantero, este jugador no sé qué, este tiene estas dinámicas, pero lo hace en base a League of Legends. Entonces dice, Esteban Reyes, por ejemplo, le encanta jugar con X personaje y su estrategia es esta. ¿Cómo se puede contrarrestar? Haciendo, si se puede, coger este personaje o hacer esto en el macrojuego, en el microjuego, etcétera, etcétera. Ya, entiendo. ¿Y tú? Pues que sí, yo pienso que es decir, sí ha cogido más fuerza los eSports a través del tiempo y sobre todo que se han dado cuenta que no solamente mueve mucha masa alrededor del mundo, sino que puede llegar a ser o está siendo una competencia de mucha habilidad, de mucha concentración, de mucha técnica también. Finalmente en los eSports no se da tanto el esfuerzo físico, que aunque lo tiene, ¿sí? Porque tú a medida que vas pasando las horas y vas jugando, pues te vas desgastando físicamente de una u otra manera, pero es más la habilidad mental, la habilidad motriz, la habilidad de... La agilidad. Sí, la agilidad en todo sentido con respecto a los juegos tradicionales, a los deportes tradicionales. Para ellos, digamos que el entrenamiento no es llegar a una sesión de entrenamiento, tocar la pelota, hacer calentamientos, correr, hacer piques, hacer pases, disparos, no sé qué, sino que el entrenamiento de ellos ya es... vamos a jugar entonces con este personaje, vamos a practicar esta habilidad, vamos a mirar este tipo de características, incluso los que juegan deportes electrónicos, ¿no? Fútbol, básquetbol, que las ligas también se dan en ese tipo de deportes. Entonces los entrenamientos son más dedicados hacia tener no un esfuerzo físico, sino a mantener un físico estable para poder jugar y poder sumar en ese tipo de juegos.
Yo tengo ahorita un estudiante que está haciendo un proyecto justamente sobre deportes digitales, más que de LOL o estos digamos como de equipos, está haciéndolo sobre juegos de shooting, Ujú. como Valorant y estas cosas. Y me ha presentado un montón de videos de gente que hace preparación para los juegos. Y claro, no necesariamente se concentran en el juego directamente, sino que hacen otro tipo de actividades que aumentan la habilidad motriz, la Así habilidad es. mental, la reacción. Hubo cosas que a mí me sorprendieron un montón que tenían que ver con la alimentación, porque finalmente tienen que hacer ejercicio físico igual, Ujú. no un ejercicio pues para generar músculo ni hipertrofiar músculos particulares, pero sí en un camino de tener masa muscular que responda más como de cardio y que pueda responder. Y unas cosas de alimentación que era lo que más me sorprendía para que el cerebro y el cuerpo reaccionen mucho mejor. Me Así mostraba es. también cosas como de algunos jugadores que juegan solo con muñeca y otros que juegan como Todo el brazo. codo-hombro y los, digamos, como las lesiones Ujú. o los problemas que implica como consecuencias del juego. Y fue como un gran universo que se abrió por Sí. allá, para mí, lejano a los videojuegos. Sí, digamos que en el fútbol las lesiones son no sé, las rodillas, en los tendones, en resentimientos Los musculares, tobillos. pues porque evidentemente es lo que más trabajan todo el tiempo. Aquí puede ser el túnel del carpio, la parte del hombro, el cuello, entonces supongo que y lo mismo para, por ejemplo, los corredores de Fórmula 1. Los corredores de Fórmula 1 no ejercitan como tal, Salud. salucita, Perdón. no ejercitan como tal los músculos, no desarrollan hipertrofia como tal por ese lado, porque además deben tener un peso mínimo y máximo para poder competir, sino que desarrollan o trabajan más la parte muscular del cuello por las velocidades tan altas que desarrollan en los carros, con las fuerzas G. G. ¿Las fuerzas G? Yo me acuerdo del punto G. ¿Tienen que ver el punto G con las fuerzas G? No. Yo me acuerdo de una película que se llama Fuerza G. Fuerza G, sí, 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 que era la- como un peluchito. Y sí, yo ahí sí, pienso sí. el punto G con el peluchito, se me relaciona. Sí, claro. Yo, digamos que encuentro relación allí. No hay ningún fallo en mi lógica. Va, y entonces, aparte entonces de la fórmula de los juegos electrónicos y del fútbol, ¿qué pasa con la Fórmula 1? Entiendo. El fútbol es mucho más masivo, por lo menos en Y nuestro famoso. país en nuestra cultura popular colombiana. Ujú. La Fórmula 1 siento que tuvo un gran boom gracias a Juan Pablo Montoya. Correcto. Tú eres de esa ola, que Juan Sí. Pablo, antes no existía la Fórmula 1, pero desde que Juan Pablo Montoya estuvo fugazmente en la Fórmula 1, porque no es que estuviera durante mucho tiempo. Sí, porque él pasó luego a otras, estuvo en otras, pero es como que me parece curioso justo que dices como que lo que más te gusta es la Fórmula 1, pese a que desde mi punto de vista hay otras competencias de carros más chéveres que Fórmula 1, pero soy yo. ¿Cómo llegaste a la Fórmula 1 y por qué te gusta la Fórmula 1? Pues, claro, yo vengo de esa onda de Juan Pablo Montoya. El boom que generó Juan Pablo Montoya en el automovilismo o en el conocimiento automovilístico aquí en Colombia fue muy grande. Un antes y un después, pues, con Juan Pablo Montoya. Y ahora el hijo. Y ahora Sebastián Montoya que está corriendo en Fórmula 3 Tres. europea, ¿no? Que es un pasito preparatorio para Fórmula 1. De hecho, es para eso que van. Eh, entonces, allá en 1999, cuando Juan Pablo ganó el primer campeonato de kart, de De IndyCar, IndyCar, ajá. eh, pues claro, ahí uno comenzó a entender otro tipo de deporte que también era desconocido acá y era hasta interesante. Y a mí, pues comenzó a gustarme toda esa buena onda, no solamente como fan de Juan Pablo Montoya, del corredor, primer corredor colombiano, no sé qué, que llegaba, digamos, a las altas instancias y a un equipo muy grande como lo fue Williams en su época, sino que comenzó a gustarme el desarrollo del deporte, los equipos, los carros, como las características. Y a mí como me gusta analizar tanto los deportes desde otra perspectiva, no solamente como la carrera que ganó de 0 a 70 vueltas y ganó sino que me gusta analizar un poco velocidades, porcentajes, características muy técnicas. Entonces me comenzó a dar otros datos chéveres alrededor de eso. A quien nosotros odiábamos más en su época era Michael Schumacher,
pues por ser pues por ser Temazo, aguja y vinil. el Kaiser y además el enemigo de Juan Pablo Montoya al que tocaba ganarle, pero pues en Pero ese Montoya era- estaba muy lejos de Schumacher realmente. en realidad le dio Pues guerra. claro, pero le dio guerra, pero realmente estaba muy lejos. Sí, Pues era, es decir- era como una batalla de esas narrativas que se construyen, pero que no era tan real. En donde se pierde, pero por el simple hecho de enfrentarse ya es... Exacto. Sí, digamos que él fue en su primer año, y el primer año que estuvo en la Fórmula 1, pues Juan Pablo Montoya fue subcampeón de Fórmula 1 detrás de Schumacher. Y básicamente eso ya tiene que ver con un poder mayor dentro del mundo del deporte y se llama hegemonía, se llama dinero, se llama poder. No iban a permitir que un colombiano le ganara en su primer año como novato a el 5 veces campeón del mundo, Su Majestad Michael Schumacher. Entonces, claro, ese O sea, ¿tú crees que hay una cosa conspirativa allí detrás que no dejó que ganara Juan Pablo Montoya? No jodas. Cuéntame más, por favor. Es decir, no es que esté abierto a todo el mundo, no es que sepa todo el mundo, ni que todo el mundo lo diga, ni todos los expertos comentaristas lo digan, pero por debajo sí hay digamos, ese tipo de pensamientos, no solamente con Juan Pablo Montoya, con muchos pilotos que han querido hacer lo mismo y que no han podido, y que nunca pudieron. De hecho a Juan Pablo le dejaron avanzar porque creían que no iba a representar un problema grande, siendo su primer año en Fórmula 1 y que él iba a seguir las instrucciones del equipo como cualquier otro cristiano ¿Ronaldo? que llegara, un Ronaldo, sí, Un Cristiano Ronaldo. un Cristiano Ronaldo. No, pero lo pregunto también porque, claro, hay teorías conspirativas en todas las vías. Sí, en sí, cualquier sí. cosa Si ustedes podemos- quieren que hablemos de teorías conspirativas, nos dejan en los mensajes, en los de comentarios. creepypastas bogotanas, colombianas y otras. Pero no, a lo que iba con la pregunta era como, entonces, ¿para qué uno ve esa vaina si uno ya sabe que todo está organizado? O sea, como, ¿qué pajazo mental? Prefiero verme una película, que yo sé que arranca en un punto y termina en otro y tiene una linealidad. En cambio, todos estos juegos me concentro en una gran temporada. Casi todos los deportes tienen temporadas de meses en Sí. los que van eliminando, avanzando puntos, o bueno, en cada uno de los deportes, tenis, fútbol, voleibol, qué sé yo. ¿Para qué me pongo a ver yo eso si entonces ya está organizado? Claro, pero digamos que tú siempre guardas, La es decir, ilusión. sí, como la ilusión de que las cosas puedan cambiar. Es decir, yo por ejemplo, en este momento, ahorita se mueve mucho el equipo Red Bull y el equipo Mercedes, lo que era en su tiempo, en el de nosotros, el de Montoya, Ferrari y Williams, ¿sí? Y también McLaren. Pero por ejemplo, ahí se mueven también el poder adquisitivo que tiene cada uno de los equipos. Finalmente Red Bull es un equipo, digamos, nuevo en comparación a Ferrari, Claro, es McLaren, no mucho sé más qué, pequeño, sí. y tiene menos años. Lleva 18 años apenas en la Fórmula 1, contra los 50, 60 que tiene Ferrari, McLaren, Williams, no sé qué, tal. Y claro, en la Fórmula 1 se maneja también como el sobreposicionamiento delante de otros equipos de acuerdo al dinero que se tenga. Entonces, finalmente, cuando el año pasado la final del campeonato de Fórmula 1 fue tan disputada, tan medida, pues era básicamente David contra Goliat. ¿Sí? Goliat siendo Mercedes, un equipo grande que había ganado los últimos 4 campeonatos, el mejor piloto hasta ese momento con Lewis Hamilton, y el que más dinero tiene, porque evidentemente quien es campeón y quien suma más puntos en la categoría tiene más dinero que le da la FIA. Contra Red Bull, que venía luchando y de a poquitos, no sé qué, y finalmente ganó campeonato con Max Verstappen. O sea, que Entonces- sí se puede. O sea, en realidad, esa teoría conspirativa quiere decir que no es una teoría conspirativa, sino que hay fuerzas, por supuesto, económicas y poderíos económicos, Exacto. pero no es que todo esté armado. Pero entonces, decir, ¿cómo explicas? Hubiera podido... ¿Cómo explico que? Claro, No, digamos, no te voy a ¿cómo- poder explicar, pero pregunta si quieres. Claro, ¿cómo explicas, por ejemplo, que Ferrari en este momento está volviendo a alzarse, está volviendo a crecer, está volviendo a llegar a un punto chévere? ¿Y cómo explicas que las decisiones técnicas contra su mejor piloto no sean las mejores
para la carrera y siempre terminen gastándolo. ¿Sí me explico? O sea, tratando de minimizarlo, de bloquearlo, de hacerlo perder. Es como si lo hicieran perder literalmente. Tú ves el recorrido de todas las últimas carreras y pareces eso. Claro, lo pero- mismo que pasó un poco con Montoya en esa época. Es decir, se demoran un poquito más en la parada en pits y eso ya les representa perder la carrera. Sí, son pequeñas decisiones y como jugadas Ajá. que yo digo, eso tiene que influir de una manera u otra en el que gane o pierda un corredor. Porque Ferrari, la pelea de los tres era no solamente Max contra Lewis Hamilton este año, sino Max contra Ferrari, contra, bueno, Claro, y digamos que, a ver, como dos caminos otra vez, como por un lado, ustedes están pegándole al paquete, a la mesa, al vaso, todo al lado del micrófono. disculpe. Em, Fue culpable. por un Siempre es el negro. siempre es culpa del negro, esto es una película de terror. No, como que, por ejemplo, en el fútbol, habiendo visto este partido de final, que fue un granito, ya lo hemos repetido varias veces. O sea, si el director hubiera tomado otras decisiones y hubiera hecho unos cambios, probablemente hubiera funcionado mejor, pero eso no tiene nada que ver con nada conspirativo. En este caso, claro, si tuviera un equipo, una marca, una empresa, un patrocinador grande, probablemente tendrían mejor entrenamiento, mejores cosas, pero tampoco tiene realmente nada que ver. Entonces, eso para una vía por allá, para que lo pensemos. Y por otro lado, estos deportes, como los deportes electrónicos, para que no nos perdamos, y si no este capítulo se vuelve Fórmula 1, están atravesados por un elemento electrónico o mecánico, diferente completamente a jugar fútbol, donde eres tú con un riñón lleno de aire cubierto con pedacitos de cuero, o en el tenis en el que uno tiene una raqueta de malla pegándole a otra pelota, o en otros deportes. Estos de los que estamos hablando ahorita, justo que en los que ustedes convocan, o Fórmula 1 y eSports, están atravesados por un elemento particular electrónico. Que los Eso técnicos, también sí. tiene que ver, es decir, esos deportes, Fórmula 1 no hace parte de los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Sí, no. Los eSports tampoco, Pero, aún. por ejemplo, el ajedrez es lo más similar a los eSports y Ajá. sí están en los Olímpicos. Exacto, pero lo más similar es que no está atravesado por nada Sí, electrónico. claro, claro. Sí, se acerca, Digamos, pero en es realidad lo no. más cercano. Pero Cercano, por ejemplo, el ciclismo está trabajado por algo mecánico, Exacto, no electrónico, no electrónico. pero no está seleccionado como un juego olímpico como al tal. igual que el patinaje. Pero el ciclismo Igual. sí está en los Olímpicos, sí hay pista y hay ruta. Claro, no, el ciclismo sí, Sí. está, no están todas, pero el ciclismo Exacto, sí sí, está Sí una sí, hay cicla. partecita, digamos. Pero hay bici, Exacto, bici, sí. lo que no está es patinaje. El patinaje. El patinaje está solo en hielo y es artístico, no hay de competencia de giros ni de Así es. distancia. ¿Cómo sienten ustedes eso? ¿Cómo ese elemento electrónico de atravesado creen que le suma, le quita, le pone? ¿Cómo juega eso como con los deportes? Estevita. Yo creo que estos juegos electrónicos no le suman ni le ponen, sino que cambia Sino todo lo totalmente- contrario. todo lo contrario. Cambia toda la dinámica, porque si bien uno podría decir que los juegos electrónicos se ve más de la inteligencia, la estrategia y la habilidad, ojo, mano, ojo, pero es que los demás deportes también. Ajá. Entonces, sea individual o sea en equipo, si no hay estrategia, puede ser el mejor jugador de fútbol, pero si no hay un plan detallado, pues no va a hacer nada. Lo que sí diferencia es el hecho de que se usa un aparato muy subestimado, que es el computador. ¿Subestimado, crees tú? Dentro de los deportes, sí. Ok. Porque es como este chiste estúpido de que el automovilismo no es un deporte porque como no se suda, no se suda. Pero sí se suda, Sí ¿no? se suda. Y como yo estoy enfrente de un computador y solamente estoy moviendo manos y dedos, no hay ningún Esfuerzo. esfuerzo físico. Sí, yo creo que el ajedrez es un gran, Es gran un gran comparativo. esfuerzo mental, por ejemplo. Así, por ejemplo, volviendo otra vez a Fórmula 1, digamos, usted con no- las no va a ayudas dejar- usted no va a técnicas. dejar salir Sí, de sí, ahí, sí. yo sé. No, póngale cuidado, vea. En el año 1993, 92, 91 es la cosa. Ayrton Senna sale campeón con McLaren. Su archirrival, que era Alan Prost, se va para Williams al siguiente año. Williams desarrolla las primeras ayudas electrónicas para un monoplaza de Fórmula 1. Todos los demás eran absolutamente mecánicos, los cambios mecánicos,
no había suspensión electrónica. Sí, ok. O sea, sí está atravesado por lo electrónico. Sí. Claro, pero hasta esa época, Pero no tenía hasta ese momento ayudas, no. control de tracción. Exacto, no sí, tenía sí. absolutamente nada Pero de eso. sí había dispositivo electrónico igual. Me le quita esa tapita si no esa niña nos va a quitar, claro. Gracias, perdón, es que tenemos un gato y se nos cayó la tapa del vino. Bueno, El entonces claro, todos los carros competían en igualdad de condiciones hasta ese momento y Williams comenzó a desarrollar las ayudas electrónicas con eso para adaptárselas al carro. Por supuesto, no sufrían de tracción, no sufrían de suspensión, no sufrían de frenos, todo se lo indicaba más o menos el computador del carro. Sí, no, porque yo me paso intentando para llevarlos a otro lugar, aunque nos salgamos de la Fórmula 1 con el GP, con MotoGP o con todos los, o con Rally, con los rallies París-Dakar, como hay unos de carros, pero para otro lado. En realidad todos estos ejercicios mecánicos igual no era que fuera el mismo carro, o sea, no era que el mismo carro se le entregaba a todos los competidores para que corrieran en igualdad de condiciones. Cada uno tendría materiales diferentes, alerones diferentes, ajustaban, aunque fuera un motor muy parecido, de los mismos centímetros cúbicos, el mismo caballaje, tenían ajustes de inyección electrónica, de todo que cambiaba completamente, o sea, no era el mismo carro tampoco. Digamos que, bueno, eso siempre lo han hecho en la Fórmula 1, pero sí les dan un mínimo de condiciones, Claro. de reglas, para que cumplan. Ya más Sí, hay como adelante unos de topes. eso, Ajá. sí, Es como Meteoro. Que Exacto. hay Sí, unos exacto. límites mínimos para que el carro participe y máximos máximos. para que sea si los como quiere desarrollar. igualdad. Sí. Exacto, entonces ¿a qué iba con el comentario este? Cuando comenzaron a hacer esas ayudas electrónicas que no se daban en el resto de equipos y en el resto de carros, Williams ganó el campeonato con Alan Prost ese año justamente por esas ayudas electrónicas, no mecánicas, sino electrónicas. Pero se dieron cuenta que la hegemonía y el carro estaban demasiado llevados hacia lo electrónico y le estaban dando mucha ventaja y decidieron quitarlas para el siguiente año. ¿Sí? Entonces, pues claro, ya después todo se homogenizó, todos los carros tuvieron las mismas condiciones y todo fue de esa manera, pero de Yo cierta voy a manera decir sí una cosa evolucionó en esa parte. que apoya la teoría conspirativa de Chris en todos los deportes y que después de esto hasta de pronto tiene mayor sentido. A todos nos gusta esa narrativa del pobre contra el rico. Exacto, sí, siempre vamos a estar a favor del pobre. En donde siempre vamos a estar a favor del pobre y en donde el rico tiene, que es como este cuento infantil, la liebre está, o sea, tiene para ganar Sí. todo. La tortuga no, pero la tortuga como es persistente y el rico se confía, pues finalmente la tortuga gana. Y nos muestran desde las películas como Rocky, que entrenó desde cero y le ganó a este man Renzo. Como que esa teoría conspirativa indicaría que los ricos en los deportes, entre comillas, los mejores, necesitan de estos pobres para generar más vistas, como si fuera algo en internet, como más espectadores, más tránsito económico, pero a la final es algo ya planificado de darle como cierta esperanza, porque humanamente la buscamos, y luego pues ganar el que va a ganar. Claro, es que si sabemos quién va a ganar de entrada, pues se vuelve aburrido. Y todo esto en Exacto. realidad es un espectáculo. O sea, todo esto en realidad está Así atravesado es. por Por un espectáculo. el que paga la boleta para ir a ver tal o cual enfrentamiento, competencia o cosa parecida, más todas las cosas que se venden alrededor de merch, de Y mercado. sabemos que hay muchos movimientos alrededor de eso, hay muchas cosas que se mueven alrededor de muchos poderes y económicos, políticos, sociales, es decir, nomás lo que le pasó a Colombia en el Mundial del 94, que después de golear a Argentina 5-0 en las eliminatorias, llegar como favorito al Mundial, dicho por el mismo Pelé, y todo eso, o sea, no solamente el llevar a esa selección a otro mood, porque no habíamos hecho nada raro sino clasificar un Mundial, pero después del 5-0 lo elevaron, ¿y qué fue lo que pasó? Aparte de confiarnos de una manera absolutamente grande, tonta y estúpida, pues aparecieron todas las mafias colombianas, que eso fue en parte también lo que complicó un poco los juegos allá. Es decir, si ustedes ganan, si ustedes ponen a este jugador, si ustedes no sé qué, y más todo lo que se estaba viendo en ese momento en los 90, ¿no? Es como Inglaterra contra Argentina después de las Malvinas. Ajá. Sí, Que lo es mismo. como esta misma narrativa de nos mataron a nuestros muchachos y por ellos vamos a ganar este partido.
Finalmente ganaron y no me acuerdo si ese mundial ganó Argentina. Fue No tengo idea. como un sub-20, algo así. Sí. Es decir, solamente con el hecho de haber ganado ese partido ya significaba la lucha del pobre contra el rico después de un conflicto armado que Que- era como un pañito de agua tibia. Exacto, que esa lucha la hace muy... La interioriza mucho Diego Maradona la primera vez que compite con la selección argentina, y lo vuelves una guerra muy personal. Ujú. O sea, después de todo el conflicto sociopolítico que se estaba formando con las Malvinas, pues una Argentina-Inglaterra era como esa revancha que me da, no sé qué tal. Que por las dudas era una guerra por un territorio de unas islas. Correcto. Es decir, cuando hablamos de las Malvinas son unas islas que se llaman las Islas Malvinas, pero en realidad una guerra por el territorio porque están en medio del mar, Sí. relativamente lejos de cada uno de los dos lados, Ujú. y estaban luchando por el territorio, apoderarse por el territorio. Correcto. Un poquito como ocurre en este momento para que lo traigamos para acá, Colombia, con San Andrés. Colombia e Uruguay, ¿no? Uruguay está No. un poquito abajo con Nicaragua. Nicaragua. Con Perdón. Nicaragua. Colombia con Nicaragua por el territorio. Soy malo en geografía. De San Andrés, Santa Catalina y Providencia. Y los Como por Cayos. territorio, por ponerle contexto a la cosa, Sí, por si correcto. acaso. Ahorita que decían lo de las ayudas, yo siento que las ayudas igual existen en todos los deportes. Es diferente que te enfrentes a alguien que tiene todo el poder económico y tiene unas zapatillas. Exacto. En el caso de una competencia de trote, de marcha, de correr, o una competencia uno a uno Ujú. de algún tenis o cualquier cosa parecida, el tener una ropa, una raqueta, unos tenis, pues también da un montón de ayudas, digamos, que van dando otros elementos Sí, claro. particulares, que no necesariamente son electrónicos, pero que claramente dan ayuda por allí. Pero Es entonces me decir, devuelvo, ¿o no? no es lo mismo jugar con un Adidas Dragon, no sé qué cosas, que es el guayo de la mejor marca y el más caro, a jugar con un guayigol que se fabrica. O con unos Converse. ¿sí? O con O con unos. los Converse, sí. Sí, o sea, de todas maneras, claro, el poderío económico sí afecta de una u otra forma ni siquiera lo deportivo, sino el poder. Pues es menor desgaste, es mayor Es- desempeño y menor exacto, desgaste del exacto, cuerpo humano. digamos que se da. Perdón, es que el gato está por la ventana y me da miedo que se bote. Pues no, nunca lo he hecho, esperemos que no lo haga. Ya, continúa. por Claro, Entonces sí, es algo que va más allá de lo deportivo y es todos los beneficios, todas las ayudas, todo lo que puede hacer que este tipo de poder adquisitivo, económico, lo apliquen a los deportes y se haga un poquito más fácil en el sentido técnico, tecnológico, y no deportivo, ya que ellos den o no den, o suceda o no suceda, o metan gol o tapen o lo que sea, bueno. va, devolvámonos un poco como el envinados tradicional y es hablar de nosotros mismos. Ese me gusta mucho el fútbol de Chris y me gusta y sé y conozco y tal. ¿Estuvo cercano a quise jugar fútbol o jugué fútbol en algún momento? ¿Lo hiciste? Yo traté de jugar fútbol cuando Eres el típico que era niño. hubiera sido el mejor futbolista, hubiera Solo- sido James, pero tuviste una lesión en la favor. rodilla Ríe y ya. cuando tenías 12 años. ¿Sí? No llegué ni al Chiguro Benítez. Bueno. No, simplemente me gustó mucho jugar fútbol. Nunca fui una promesa del deporte. Y en muchos juegos, de pronto en el atletismo, sí las cosas se me daban. De pronto en correr, en las pruebas de pista. Pero con el fútbol, que era como mi gusto, nunca se me dio. Jugué también voleibol, jugué béisbol, a veces básquetbol, pero realmente nunca se dio algo más allá de eso. O sea, nunca fue mi sueño, porque uno también conoce como sus limitaciones deportivas y sabe si es bueno, si no es bueno, si puede llegar a ser, si no puede llegar a ser, o simplemente por divertirse. En mi caso, pues fue de esa manera. Y ya comencé a analizar los deportes como de otra forma, bajo otra mirada, y los disfruto de esa manera, ¿no? Ok. Esteban, ¿alguna vez tuviste algún deporte que quisieras? Por ejemplo, en el colegio yo era arquero, como en octavo, noveno.
Y hubo O una... sea, era arquero de que lanzabas arco. No, que no, era no, tiro con arquero, arco. arquero de- el Portero. el portero, la posición del fútbol en donde está- Guardapalos. Guardapalos, ¿Cómo el que- guardapalos, el sí, sí, guardapalos, sí, sí. que no la dejaba meter. Ya, no, muy bien. No, no la metí. No, no me la metían. Y esa afición al fútbol fue más bien una presión una presión estúpida que ni siquiera fue intencional, sino que yo mismo me autoimpuse para poder encajar a estas dinámicas comunicativas de la familia, de reunirnos, que igual me parece algo tonto, como que todos se reúnen supuestamente como a tener tiempo de calidad con la familia, pero todos están callados y concentrados en ver un partido, entonces no hay como integración y se acaba el partido y chao. Ujú. Es como, ay, qué gusto verte, seguimos hablando, no sé qué. Y digamos en esa presión tuve como una pequeña etapa futbolera que igual no, fue como, meh, porque no me gusta. En el colegio me hubiera gustado, no sé, aprender algún arte marcial o ser arquero, ay sí, arquero De arco, tiro de con arco. Va. A mí, por ejemplo, chiquito, pues jugué igual, como en el colegio jugué muchas cosas, como fútbol, baloncesto, voleibol, pero en realidad como que me gustara mucho. El hermano del medio jugaba mucho baloncesto y él un poco me reconcilió con el baloncesto. Yo siempre me sentí como muy de esas habilidades que todos lados de uno tiene que conocerse. Pues yo era chiquito y el baloncesto no era exactamente como un deporte adecuado para personas bajas ni el voleibol, pero el baloncesto me gustaba un resto y jugaba más o menos bien. Pero en realidad yo me reconecté con el patinaje. Y a mí los patines sí se volvieron como un estilo de vida, porque esto no es un deporte, es un estilo de vida, como cualquier cosa de la que uno habla que le apasiona. Y sí patiné durante mucho tiempo y jugué durante mucho tiempo como con los patines. No competí realmente en nada, pero el patinaje fue como un ejercicio bien interesante para mí. Sí, como callejeando, andando, era un ejercicio más que de pista como de roller y en algún punto haciendo como una especie de patinaje artístico con patines en línea. Y eso me parecía como un ejercicio interesante que hace rato no lo hago. De hecho tengo una rodilla, nunca fui una promesa, pero tengo una rodilla operada justamente por estar patinando y por estar gamineando en las calles como con el patinaje. Ustedes, por ejemplo, ¿qué piensan de... Ah, vas a decir, perdón. No, ¿Qué piensan de estos deportes alternativos? Que es como, por ejemplo, el BMX o el patinaje o el skateboarding, el parkour, roller derby. el roller derby, entre comillas, podríamos decir que calistenia, estas artes marciales ¿Mixtas? mixtas, que no sé si sean tan alternativas, pero sí. Yo creo que hay muchos de esos que sí tienen como competencia clara y como que me parece más, es decir, si yo veo algo de artes marciales mixtas, hay una competencia clara con unos puntos y como que para mí es claro qué onda. Tiene su forma, ¿no? Con el caso de BMX, piruetas, skate, mountain bike y estas cosas, también me parece que hay cosas de tiempos, cosas de cantidad de piruetas que se hacen en un circuito particular, como que es claro. Pero ya con calistenia y como con estas cosas nuevas de CrossFit y ahí sí no lo veo tan claro en la competencia. Tal vez es que no lo conozco tanto, pero ahí me cuesta mucho más el entender por qué este gana y este no. En cambio en los otros como entre Como que tiempos es y mucho más piruetas es fácil, más sí, claro sí, sí. entender cómo funciona. Roller derby también, por ejemplo. Incluso como- ahí se podría meter un poco como el parkour y yo Ah, hago ujú. salvaguardia de la calistenia, que es como lo mismo de la gimnasia, que todos hacen los mismos trucos, Así es. pero el gana el que los hace como con menor esfuerzo, como con más pulcritud. Ahí lo del CrossFit tampoco me queda claro, Ujú. porque alguno diría, no, es que es por peso, pero hay personas dentro del CrossFit que levantan menos peso, pero terminan ganando esa competencia. Yo tampoco entiendo esa vaina. ¿Tú, Chris, qué vas a decir? Pues es que son estilos de... Estilos de vida, güey. De hecho, se volvió más eso, un estilo de vida, un estilo como deportivo, como dando a entender ciertas disciplinas, ciertas prácticas, y se vuelve eso. Por ejemplo, el fútbol americano es un deporte institucionalizado, más que todo en América, por supuesto. En Norteamérica. En Norteamérica. En Norteamérica, pero como tal, por ejemplo, no es un deporte olímpico. Y Exactamente. sin embargo tiene muchas características alrededor de como si fuera deporte olímpico, como el rugby, ¿sí?
Pero, por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, el fútbol americano y lo sigo y lo entiendo y cuando ya están, es decir, no sigo todos los partidos porque es una demencia. Además que están 6 meses en partidos, no sé, 5 partidos al mismo tiempo cada domingo y así sucesivamente. Pero sí me interesa de pronto verlo, ver el Super Bowl, como analizarlo, mirarlo, no sé qué, pero lo mismo, es un estilo de deporte muy independiente, muy específico de allá de Estados Unidos. Sí, hay otros, por ejemplo, como esos deportes alternativos, como esta gente que se va a hacer como una especie de maratones, pero no maratones en un espacio urbano, sino rural, u otros en los que se cuelgan perros a la cintura y el perro también apoya y te jala y te sostiene, como ahora no me recuerdo los nombres. Que es como una especie de senderismo. Es como senderismo, pero tienen topes como de maratón, son tantos kilómetros, tanto tiempo. Hay algunos, por ejemplo, que tienen rutas marcadas y otros que tienen un punto de entrada, un punto de salida y tienes que averiguar Como por dónde pruebas de hacerlo. resistencia. Sí, son como maratones, ahora no recuerdo el nombre exacto, igual que las que tienen que ver con agua, no hemos tocado ningún bueno, deporte acuático tampoco, Yo estaba ningún pensando deporte de escalada. Claro, es que hay un montón, no. Pues finalmente, por ejemplo, hay deportistas, digamos los deportes acuáticos en clavados, que se especializan en cierto tipo de clavados que no son olímpicos. Por ejemplo, los campeonatos que hacen por fuera de Olimpiadas, pero que son también muy importantes campeonatos a nivel mundial, que son desde ciertas alturas que sobrepasan los topes de lo olímpico. Y también son muy bien, pero son... Y son en escenarios naturales, no Exacto. controlados, que es un poco lo que lo hace no olímpico. Exactamente, Porque no son espacios replicables. Lo que ocurre con los olímpicos es que el escenario es emulable cada vez que se haga. En cuanto a medida, Y es en profundidad de la condiciones piscina, iguales para todo el mundo. controlado. Exacto. En cambio, ¿ustedes creen que los deportes son importantes para no ser torpe? Ya es la segunda vez que pregunto. No, Es que- como que Yo estoy seguro, aquí hablando, yo estoy seguro que los deportes no tienen que ver con la evolución de la habilidad motriz, en el sentido de que a mí, yo sé hacer malabares, pero soy muy torpe, pero con los malabares me defiendo re bien, y con el diablo, y las pelotas, y las clavas, pero soy re torpe. Pues es decir, la falta de motricidad, o más bien, la motricidad está dirigida hacia ciertas partes. Yo, por ejemplo, también tengo mucha facilidad y motricidad para los videojuegos. Y es un tipo de habilidad distinto en los deportes, en los videojuegos, no sé, en unas mecánicas distintas, ¿no? Finalmente. Pero yo creo que no tienen mucho que ver, es simplemente que tú tienes dirigida una motricidad específica para cada cosa. ¿Ustedes creen que hace falta algún deporte? Digamos, cada tanto salen cosas como, no sé, competencias del que más se coma perros calientes en no sé cuánto tiempo. El que... ¿Eso es un deporte? Yo no sé, por eso digo que pues por lo menos son competencias, tienen que ver con una habilidad, Una habilidad física además. claro, una habilidad pues, que tiene unas particularidades y que yo creo que lo hace cercano al menos a los deportes. Sí, claro. Claramente nunca va a ser olímpico, como el que aguante más picante. Por el ejemplo, aquí hablando de las Olimpiadas, de los Olímpicos, hace relativamente poco en la historia de los Juegos Olímpicos, había una competencia, era clavado en caballo. Y era con un caballo botarse como si fuera un clavado y te calificaban por cómo salías tú y cómo salía el caballo. Claro, hay competencias que también atraviesan no solamente un elemento Sí. mecánico, sino un animal. Pues es que, a ver, el tiro con arco es casi que 50% mecánico, la utilización mecánica ¿Del arco? del arco y de la flecha, ¿sí? Por O sea, ¿no es supuesto. el indio? ¿Es la flecha? ¿O no es la flecha, es el indio? Es el indio más que la flecha, porque si no, entonces no existiría una competencia. Pero digo yo, es un deporte olímpico, pero se maneja la mecánica más allá de lo físico como tal o del deportista. No quiere decir que no haga ningún esfuerzo para hacer lo que hace, pero digo yo, está también mecanizado sobre eso. Lo mismo el ciclismo, lo mismo cuando hacen el esfuerzo en canotaje. O sea, no sé, hay muchos deportes que están ligados sobre eso y Claro, pero esta cosa de que es en hielo, que es en los Olímpicos de invierno, ¿El que en el uno que barre? Curly, no sé cómo se llama, el que tienen eso que es muy barrer. raro.
O sea, lanzar un disco y ¿cómo es que se dice? Y Raspar porque lo que hace es raspar el hielo, hacer más alisar liso, el hielo. sí, como lijar. Pero y es deporte olímpico de invierno, ¿no? O sea, Y es muy chistoso. sí. Porque, por ejemplo, ¿qué impide que la rana no sea un juego olímpico? ¿Qué impide que el tejo no sea un juego? ¿Qué impide que el blackjack no sea un juego olímpico? No, el blackjack no, porque ahí sí hay azar y es otro elemento diferente. Claro, pero también las habilidades cuentan. No, claro, tienes toda la razón, pero hay un elemento de azar muy grande y por eso estos son más juegos de azar que deportes. Claro, pero yo aquí tengo una pregunta. Se supone que es un juego de azar, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿cómo hacen las personas que son hitos e iconos de este juego de azar? A pesar de que sea azar, ya hay una forma. Claro, Pero no es que sean personas con mucha suerte, son personas que analizan el juego y entienden. Sí, por exacto. eso. Ven la Matrix. Pero sí es que el azar en el póker o en el blackjack es el 50 o 60 o 70% de la ganancia de ese juego. Guayabita. ¿Cómo Guayabita no es un deporte olímpico? Saltar la cuerda. Porque, por ejemplo, hace resto Disney, hace un montón de años, en esa onda de sacar High School Musical, que podríamos hablar de esas películas horrorosas de Disney. Lo podemos tener. Si Puede les ser un gusta, tema. Sí. nos comentan. Sacaban como películas de. Esta serie es de un man que le gusta el básquetbol y el papá lo obliga a jugar básquetbol, pero en paralelo al man le gusta el resto saltar la cuerda y hay competencias de freestyle de cuerda. Ujú. ¿Qué impediría que saltar la cuerda no sea un juego olímpico? No, lo que pasa es que, mejor dicho, lo que ocurre con los olímpicos es que es una cosa de tradición que viene de otra vez de la hegemonía, de un montón de caminos por allá, y que tienen que ser deportes que tengan ligas en los países, o sea, como que un deporte que nazca en un país y se multiplique un par, es muy difícil que llegue a los olímpicos, tiene que tener como un sistema, digamos como el fútbol, que permita que exista una FIFA, como una gran federación de cosas por allá chiquitas. Eso es lo que de alguna manera lo hace, entre otras características. Entonces, claro, el trompo, el tejo, el cucunúa, la rana, pues difícilmente va a llegar allí, salvo que convenzamos a muchos países de que armen ligas. De hecho, yo creo que ni siquiera en Colombia existen muchas ligas ni competencias establecidas realmente. Sobre todo porque tal vez la cerveza no la dejarían entrar Tal en las cual, sí. competencias. Pero bueno, sí. Y eso es un elemento importante en ese tipo de juegos, hay que decirlo. Eso acompaña de la cédula, en el tejo. La cela fuerte. Exacto. Entonces, Sí, está bueno, está Sí. bueno. ¿Qué deportes entonces hacen falta? No me dijeron. ¿Qué creen qué deportes inventarían ustedes? Como el de avioncitos, de armar avioncitos de papel y botarlos. ¿Se les ocurrió algún deporte que ustedes crean que son buenísimos y serían, tin, ese es el deporte que voy a hacer? Saltar desde la cama hasta el baño sin tocar el piso. No sé, alguna cosa así. Aquí pensando en maricadas como subir un edificio entre menos escalones uno pise. Claro, tienes que ser alto, tienes que tener piernas Claro. largas. yo había pensado ese de subir, pero en menor tiempo, o sea, contrarreloj. Pero como la subida a la Torre Colpatria, eso sí, Sí, algo existe así, como exacto, competencia. sí. Exacto. Eso existe como competencia. Pues digamos que esa es un esfuerzo bastante grande, o sea, subir escaleras no es tan sencillo y digamos en contrarreloj. Y que los competidores sean mayores de 60 años. Eso estaría encantado. Divino. Como Eso que te sería metan a un muy galpón chévere. y tengas 5 minutos para ver cuántas gallinas agarras. Más o menos. Bueno, sí, chévere. Sí, Como cosas así, Claro. por ejemplo, estaría bueno. claro. Para los deportes. ¿A ustedes qué deportes se les ocurren de esos fritos o locos que podrían ser muy buenos en esos deportes? Piénsenlo y nos cuentan ahí Les en los damos unos comentarios. minutos. Y para que se suscriban si no están suscritos. Comenten Y un likecito. Y compartan. El likecito si les gustó, si no dislike, pero algo que sepamos que estén viéndolo y que se Sí. suscriban. También está bueno. Con los deportes, ¿qué más? Pues es que los deportes creo que nos atraviesan la vida. ¿Ustedes creen que es importante? Es decir, en la gran mayoría de los colegios en Colombia hay una clase de educación física mientras estamos estudiando. ¿Ustedes creen que es necesario? O sea, es importante que tengamos eso en la formación ahí como de niño o adolescente. Yo creo que sí. No porque la clase de educación física vaya a formar a los próximos atletas Ajá. en 20 años, o en 15 años, o en 10 años, sino porque sí creo que los niños sí necesitan estimulación física. Es decir, los niños, hay unos a los que les cala más correr o a los que les cala más ejercitarse físicamente que otros.
Y si eso no está, entonces tiende a haber también un desarrollo que no estaría tan chévere desde lo físico. Finalmente, el ejercicio también alimenta un poco y oxigena también los músculos, el cerebro. Digamos, hay otras cosas que se complementan, digo yo, sobre eso, más allá de lo estrictamente deportivo y de que vaya a haber el próximo James, el próximo Falcao en el fútbol, o que vaya a haber un equipo de competencia grande, que no se descarta, pero Cuando pienso yo que dices es más James por te ahí. defines como un deportista que es muy bueno pero lo dejan en la banca O y es tartamudo. tartamudo. Exactamente. ¿Es por ahí? Ah. Sí. ¿Tú qué crees, Esteban, de...? Yo creo que aquí en Colombia la educación dentro de la educación física, que es esta materia, está muy mal encaminada. Debería ser más bien algo así como, claro, con la incentivación del deporte físico, pero también con un plan mayor de salud, como no sacar a los niños a... Ok. Como no sacar a los niños y las niñas solamente a jugar fútbol, sino que tenga un plan de entrenamiento y que los pongan a explorar diferentes deportes. Por ejemplo, la novia que yo tenía en el colegio, ella era muy mala para los deportes, en correr, saltar, pero era muy buena bailando dentro de lo que se puede. Y eso también es un desgaste físico, y yo creo que si lo hubieran encaminado a estas cosas de danza, como ¿cómo se llama este deporte? Ahí, No sé, ¿qué estás hablando? la gimnasia, esta gimnasia gimnasia olímpica. artística o gimnasia olímpica podía haber funcionado mejor. También entiendo que hay algunas instituciones que no tienen como estos mecanismos económicos, La infraestructura. la infraestructura, pero también es el sistema educativo en donde solamente le da presupuesto a ciertas materias que quizás no sean tan importantes en cuanto a la realización personal de uno. De acuerdo, yo estoy por esa misma línea de Esteban y es como que a mí me parece sí importante, sin duda debería haber algún tipo de actividad física y construcción como de conocimiento del cuerpo, Ujú. de entender cómo funciona, pero con una posibilidad de, claro, ahí lo que ocurre es que hay colegios que tienen digamos como recursos muy precarios y su infraestructura es menor, otros que son mucho más costosos, privados y de unas élites o de unas clases medias o altas que tienen como posibilidad de escoger los deportes, pero eso debería ser una cosa común y que la gente como que pueda probar y entender cómo funcionan los deportes, y yo creo que ya sería un buen punto de meter justamente como eSports y deportes digamos un poco más pasivos para que jueguen Go, para que jueguen ajedrez, para que jueguen cualquiera, backgammon, cualquiera de estas cosas, como no parques, pero como juegos de estos que tienen Dominó. que ver no con azar, En la costa sino dominó. con construcción, con azar, con juegos digamos como de construcción mental también, porque yo creo que en paralelo los deportes como que tienen un valor en lo físico por supuesto, pero también un valor mental muy importante en el cual uno entiende Absolutamente. como procesos de frustración, de manejo de la frustración, de manejo del dolor, de manejo de resistencia y como de llegar a límites donde de otra manera no llegarías, o si llegas a esos límites sin haber pasado por allí en unos escenarios controlados como son los deportes, te enfrentas a cosas que hubieras podido como solucionar y que tu cuerpo ya logra como entender por allá. Por ejemplo, una anécdota es que también hay mucho miedo con algunos deportes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la anécdota es que en el colegio una vez unos estudiantes llevaron 2 pares de guantes y en los descansos era algo, entre comillas, lindo porque los muchachos que eran marginados dentro de este sistema jerárquico de los estudiantes, que es absurdo, era la primera vez que se integraban a grupos grandes en donde se entendía que no hay diferencias, y entonces decían, por ejemplo, el niño que era cuatro ojos, después de guantear, ya la gente lo empezaba no a respetar por el miedo, sino a respetar porque demostraba que sí sabía o hacía algo diferente, pero la institución lo empezó a prohibir, y en cambio eso sí hizo que hubiera más brecha, más odio, entre comillas, como más ganas de hacer matoneo. Va, dos preguntas ahí como para ir cerrando. Una es ¿cuál fue el deporte que más practicaron y con el que más quedaron por allí trabajando y qué agarraron de él y qué aprendieron de él? ¿Qué les suena? Y ya espero no olvidar la última. Ok, sí. Pues no sé si son deportes, más bien como un estilo de vida. Una actividad Una física. actividad física. Pues la calistenia. Yo desde el colegio. ¿En qué consiste? Porque Bueno, la calistenia es a mí algo me suena así como alguien de Cali. de Cali. De calistenio. Calisténico. Así como... Calimenio. Sí. Ajá. La calistenia es una disciplina física parecida al CrossFit y a la
lo que es levanta pesas. Halterofilia. La halterofilia, pero es más encaminada a un sentido de gimnasia, como que hay más, se practica, digamos, con esas barras que se ven en los parques, repeticiones, y la idea es entrenar los músculos con el propio peso, como manejar, si yo, digamos, yo peso 80 kilos y sé que camino y corro con mis piernas porque aguantan 80 kilos, pero en cambio mis brazos no. Entonces es como encaminar a que toda la parte del cuerpo puede soportar todo el peso del cuerpo, y se hacen juegos dinámicos tipo gimnasia, en donde se hacen trucos, se hacen figuras, etcétera, etcétera. Desde el colegio, desde décimo, vengo haciendo eso, y ya han pasado Como 6 meses. como 2 días. No, han pasado como 6 años ya, y ese es como el deporte que más me he quedado. ¿Y qué has sacado de allí? Como qué es lo que te tiene atrapado durante estos años y que te ha logrado como agarrar? A mí me parece que es muy divertido, pero yo lo veo como un juego más que como un entrenamiento, como ir al gimnasio a levantar pesas, sino es como más un juego. Como por ejemplo lo que le pasa a varios con el parkour, que no lo ven como un entrenamiento, sino como algo para parchar. Pues es que yo creo que los deportes en general, sea la disciplina que tú, la primera regla que tú debes tener clara y presente es divertirse y no tomarla como algo obligado. Yo creo que sí, en nuestra línea en la que no somos deportistas de alto rendimiento, sí. Pero en el caso de que seas deportista de alto rendimiento, deportistas de alto rendimiento, en general pasan por procesos como esos en los que dudan, sufren, Claro. tienen que verse ellos mismos obligados, o sus entrenadores o sus padres en el caso de que sean niños, y sí pasan por ese proceso. Lo que pasa es que uno lo ve como lo ve a la distancia, no es como Claro, uno lo claro, sufre. claro, pero por ejemplo, bueno, casos tipo James Rodríguez, donde el tipo... donde el tipo básicamente pudo haber llegado a ser de los mejores o el mejor futbolista suramericano del mundo, ¿por qué no decirlo? Pero, y pues bueno, si llegó a ese punto no solamente era porque lo hacía bien, sino porque se divertía haciéndolo. Sí, cualquiera de los futbolistas o deportistas que está en este punto es porque se divierte practicando esa disciplina, ese deporte. Los tenistas que juegan solos, Mariana Pajón, digamos, con el BMX, también está en una competencia unitaria, ¿no? Pues finalmente les tiene que gustar mucho eso para poder asimilarlo, ya que vengan otras características por delante en el deporte, como el dinero, el club, qué tanta disciplina tienes para poder aguantar y seguir en el mismo y tener esa hambre siempre de triunfo. Finalmente James se pasmó y quedó Se pasó ahí. Sí, quedó, digamos que él llegó hasta cierto punto y dijo, no, pues ya tengo plata, ya como que va. Pero también es válido. Sí. Es decir, como... Claro. porque, Pues finalmente Muy bien. como este producto, la meta la pones tú, y si esa meta fue ahí, sí, pues chévere. No, claro, digamos que no lo estoy diciendo en mala onda, como colombiano y que me gusta el deporte y la selección Colombia, sino lo digo es, finalmente, hasta el punto donde a ti te divierten las cosas, pues tú lo haces. Ya que si quieres seguir aumentando y si quieres seguir avanzando en tus propias metas, puedes hacerlo. Los mejores futbolistas del mundo básicamente siguen en ese mood, ¿no? Pues espera, que se están yendo por la rama otra oye, vez. antes de continuar, Vale. algo como un poco más interesante que descubrí con la calistenia, Ujú. es como es controlar más el cuerpo, como saber que digamos la fuerza no está netamente en las manos o en los brazos, sino que la fuerza o la estabilidad y la agilidad depende de todo el cuerpo. Ok, Ya. eso está bueno. Ahí, ¿qué deporte? Has nombrado muchos futbolistas, pero quiero que nos salgamos un poquito de allí. Mariana Pajón me parece que es una imagen de esas que queremos tener por Ustedes no allí. respondieron. No, ya le doy la palabra a Cris para que respondan. Y quería nombrar, antes de que se nos olvidara, pero se me olvidó el nombre de la persona, esta nena que hace apnea. ¿Cómo se llama?
No lo es, tengo es presente, un pero ser sí. increíble Sí. además y es un superpoder, o sea, en realidad ni siquiera no es una gran habilidad como en otros deportes, sino que esta nena es un mutante y el mutante en el buen sentido Ujú. es Como increíble en lo los que X-Men. hace, ahora no me acuerdo, sí, es un mutante con una alteración pulmonar, respiratoria, de tráquea, de Impresionante. todo que es impresionante, olvidemos el nombre, pero bueno. ahí Que además ustedes esas lo recuerdan. alteraciones que se sacan del deporte no es por algo biológico, sino es porque uno se autoimpone esas Exacto, a alteraciones. punta de fuerza. Ahora, volvamos, les había hecho una pregunta, Cris, ¿qué deporte fue el que más practicaste y qué recibiste, o de los que más hayas practicado y qué recibiste de ellos o qué agarraste de ellos? Ninguno, yo creo que el atletismo. El atletismo es un deporte que siempre se va, o sea, te exige mucho, siempre, porque además las pruebas son no tan largas, son muy corticas. 100 metros, 400 metros, son pruebas muy rápidas y te exigen demasiado. Creo que eso, a pesar de no haberlo practicado tan a fondo ni haber sido un deportista de alto rendimiento, No, ninguno. en ese sentido, pues bueno, digamos que yo sí saqué del atletismo, digamos, la perseverancia para tratar de superar un poquito más mis metas en esa disciplina. Va. Y a mí, por ejemplo, el patinaje me dejó una cosa como de La eso rodilla. mismo, como me dejó una cosa en la rodilla rota. No, me dejó una cosa de entender cómo funciona el cuerpo, como de lograr entender un montón de límites gigantes del cuerpo que no hubiera entendido tal vez con otros deportes, porque los patines particularmente te ponen un elemento en el que te hace más veloz sin que sea nada electrónico ni algo del todo mecánico, o sea, son unas ruedas con unas balineras, pero están allí, no tienes una bicicleta en la cual tienes que pedalear, sino que eres tú mismo y es como ponerte como estas paticas de cabra que se ponen para saltar algunos deportistas o cosas como accesorios extra, pero que no es una máquina que estás controlando, es un accesorio que te pones como volverte un superhumano, como Un ponerte cyborg. eso, y para mí eso es como, pues, como que es potenciar la velocidad y el cuerpo del humano. Y luego en ciclismo, que yo no competí nunca, pero estuve montando mucho tiempo en bicicleta. Trabajaba montando en bicicleta durante un par de años y antes y después monté también mucho en bici. El lograr entender no solo lo físico la construcción alimenticia, descanso, de bueno, mil cosas como que están alrededor, sino una cosa mental en el que hay momentos en los que uno puede desconectar la cabeza y el cuerpo igual sigue y uno puede romper unos límites mucho más grandes que los que cree tener. Y es muy divertido porque es como que uno desconecta la cabeza y el cuerpo sigue allí. Y uno si está en otra cosa y está concentrado y es como un ejercicio también que se transforma a algo como el yoga, algo como la meditación, algo como el tai chi chuan, algo por allá como de estas otras, digamos como prácticas que tampoco son del todo deportes, pero que te permiten hacer una construcción pilates, bueno, como cosas como estas. Y a mí el ciclismo me dejó eso, como ahí sí eran periodos muy largos de estar montando en bici, algunos casos como con retos, digamos, más o menos importantes, la cabeza se desconecta y el cuerpo igual está allí. Y mientras la cabeza esté funcionando, realmente el cansancio puede ser que a uno se le agoten los músculos, pero si la cabeza está viva, está despierta y está activa, funciona sin problema. Y es una cosa muy loca, porque puede ser que uno esté completamente agotado, pero corre y funciona. Actualmente, ¿ustedes hacen algún deporte? ¿Tienen algún deporte o tienen alguna actividad física en la cual se mantengan o Empieza por quisieran ustedes. hacerlo? Empiecen por ustedes, empiecen por ustedes. Un deporte como tal, no. Un deporte como tal, no. Pero sí. Pero ni bueno, aparte. electrónicos. Pero tú juegas. No, tú pero aparte juegas. sí, aparte de los eSports, sí. Sí, ya estaba triste, pero se Sí, sí, despertó. sí, ¿Vieron como- que se despertó? Ay, sí. Arrancamos hablando de deportes electrónicos. No, ninguno. No, No, lamentablemente no. no. Desafortunadamente Dios no me ha dado la oportunidad. El profe confió en nosotros, pero las cosas no se dieron. No se Dios no dieron. lo quiso así. Sí, bueno. Digamos de los deportes tradicionales. Ay, ¿cómo supiste? De los deportes tradicionales realmente no practico ningún deporte, pero trato de más o menos regularmente poder hacer algo de ejercicio. ¿Sí? Sí practico muchos deportes electrónicos y sí trato de estar constantemente evolucionando en ellos todo el tiempo, como League of Legends o en algunos juegos de deportes.
¿no? Como fútbol sobre todo, Fórmula 1 también, y algo de dinámicas de shooter, los juegos de shooter. De disparar. Sí, Ok. ahí digamos por ese lado. Señor. Pues yo hago calistenia, otra vez, es como la tercera o cuarta vez que lo vi. Y además de eso también hago yoga. Entonces, por un lado saco fuerza o hipertrofia por la calistenia y la flexibilidad y entendimiento pseudo espiritual físico con el yoga. Sí, es lo que he estado haciendo. Ah. Yo en realidad no hago tanto actividad física. tomo. Yo hago empinamiento de codo y lanzamiento de colita. No, yo, tengo una bicicleta estática que generalmente es como una ropas, como pasan la gran mayoría de Sí, las claro. casas, confirmen. Pero me monto un par de veces a la semana, al menos una hora, tengo como unos topes para sentirme activo y vivo. Y lo otro que no es deporte del todo, porque aunque he competido un par de veces en cosas más de mamadera de gallo que competitivas realmente, yo ando en moto todo el tiempo y el andar en moto requiere un montón de características también, de habilidad mental, de características mentales, que de hecho hace unos días tuve un accidente, todo bien, sobreviví. Miren cómo quedó. Tengo mis 4 extremidades aún juntas, Las 5. pegadas al cuerpo, las 5 extremidades, 6 extremidades pegadas al mismo torso. Pero el andar en moto ayuda también a tener como un montón de actividad física, que en algún punto cuando dejé de montar en moto porque estaba de viaje o lo que sea y no la tenía conmigo, sí el cuerpo cambia la actividad, pareciera que no, pero en realidad hay un montón de esfuerzo y cosas que haces. Y monto en bici eventualmente cuando estoy fuera de Bogotá camellando en otros lugares, me muevo en bicicleta. Y es divertido porque pareciera como que uno deja meses de montar en bici y el cuerpo como que no se va a acordar y se va a cansar, pero en realidad hace unos meses llevaba, no sé, como casi un año sin montar en bicicleta y estuve viviendo en Ipiales un par de meses y andamos hasta Ecuador y andamos en bici sin ningún problema, pese a todas las, digamos, como no buenas costumbres exactamente de consumir cigarrillo, vinos y alcoholes varios, y funciona bien, pero sí es necesario, para mí es necesario hacer algo al menos a la semana que me distraiga, me concentre y desgaste como energía particular. Por ejemplo, eso que tú dijiste sobre la memoria muscular me parece re interesante porque nos muestra que la memoria no solamente está netamente en el cerebro, sino en el músculo. Entonces, por ejemplo, de nuevo, otra vez, ustedes cuenten cuántas veces dije calistenia y se ganan un premio. En la calistenia pasa que en 6 meses trato de hacer un truco y no lo hago, y por X o Y razón dejo de entrenar. Pasa 3, 4 meses y al quinto mes que ya vuelvo lo saco, y es porque en todos esos 6 meses los músculos ya se habían acostumbrado como a que debían hacer, y era esperar un tiempo para que ya lo asumieran como tal y hacerlos. Eso es hermoso en la música también. Sí. Hay un proyecto que queremos compartirle también, que estamos grabando como unos covers y unas cosas por ahí musicales, que es como un interés ahí como de Cristian y mío. Musical. Esteban un poquito no tanto, pero nosotros dos sí. Y yo dejo de tocar mis instrumentos durante un montón de tiempo, pero el acercarse otra vez cuesta, por supuesto, no es lo mismo que si hubiéramos estado tocando con algo de disciplina, pero el agarrarlo, los dedos se acuerdan de todo. Y pasa lo mismo con los videojuegos, Hay pasa lo memoria mismo con los musical. software de trabajo. Como que a veces los alumnos te preguntan como, ay, ¿cómo hago esto? Y yo no sé cómo decirles, pero si me siento y hago en el teclado, ya les puedo decir cómo es. Mi mano se acuerda de cómo es el Claro, cómputo. yo no sé si se acuerdan en el gameplay de videojuegos retro. Finalmente son consolas y juegos que uno no ha jugado en mucho tiempo. Y esos juegos uno, claro, como los jugó tanto, los estuvo practicando tanto, y eran repetitivos, ¿no? De siempre más o menos los mismos saltos, las mismas características, no sé qué. Pues uno cuando vuelve a tomar el control y vuelve a mirar el juego y vuelve a tratar de pasar los niveles, uno se acuerda y hay memoria alrededor de esas habilidades, ¿no? Falta es volver otra vez, que sucede con la memoria musical, la memoria de videojuegos, la memoria muscular, bueno, hay un montón de cosas en las que uno se puede acercar y pasa bien, digamos. Eso está chévere. ¿Algún comentario, mensaje inspirador deportivo
para nuestros oyentes, escuchas o gente? No, pues traten de hacer alguna actividad física que les guste, que les emocione, que les divierta y vuelvan a parte de su vida, no como algo necesariamente todos los días repetitivo, mamón, no sé qué, pero sí de pronto escojan algo que les guste físico y puedan desarrollarlo. Yo creo que es como algo más parecido como a la enseñanza que deja la película Soul, que incluso muchas personas se frustran porque desde chiquitos están haciendo un deporte y se dan cuenta que no avanzan y se frustran porque piensan que ese es como su motivo deportístico de actividad física importante y llegan y se dan cuenta que pues es chévere, digamos, practicar fútbol y terminan practicando otro deporte y son más felices y más plenos. Es como eso. De acuerdo, sí, tener como cosas en paralelo a la vida diaria, sea laboral, académica o la vida que tienen ustedes familiar, tener actividades, intereses, entre esos alguna actividad física, deporte o cosa parecida, creo que le da a uno como un respiro, un montón de energía y alimento como para estar constante ahí con mensaje inspirador del ser. Gente, muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Saludcita, todavía les queda por ahí, ustedes ya se tomaron eso, Dios mío santo. Saludcita, gente, muchas gracias por acompañarnos acá en este amanecer, atardecer, anochecer o lo que sea que estén haciendo. Muchas gracias por estar acá. Bótense el likecito, bótense el tal, escúchenos en plataformas, compártanos si les gustó a sus amigos, familiares y a sus enemigos también. Si no les gusta tanto, mándenselo para que lo escuchen. Pásenla bueno y nos vemos en otro episodio de Envinados Podcast. Chao, chao. Chao.